Muchas veces, cuando hablamos de nuestras Islas Malvinas, hacemos referencia a la cuestión Malvinas o a la causa Malvinas. ¿Pero sabemos a qué estamos haciendo referencia? Soy Mariana Altieri, directora ejecutiva de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior y titular de la Cátedra Libre de Estudios Geopolíticos Carlos Saavedra Lamas de la Universidad de San Isidro. Sin embargo, lo que nos importa hoy es que mi voz es la voz del podcast Comprendiendo la Cuestión Malvinas, que hemos realizado en conjunto entre Fundación Meridiano y Radio Poliedro de la Universidad de San Isidro. Un tema que me venía preocupando desde hace tiempo era ver cómo hacer para que la producción académica, muchas veces de altísima calidad, como por ejemplo la generada por Mariana en sus distintos estudios y particularmente a lo largo de su trabajo de tesis doctoral, toda esta investigación académica sobre Malvinas pudiera tener algún impacto en ámbitos que van más allá de lo académico, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces la cuestión Malvinas se reduce a los infaustos episodios vividos en 1982. El tema tiene muchas aristas, tiene mucho pasado, pero sobre todo tiene mucho presente y mucho futuro. ¿Cómo hacer entonces para que todos estos estudios empiecen a pregnar y a generar de alguna manera, como dirían algunos, a ponerse en agenda? ¿Cómo haríamos para que, sobre todo la gente más joven, los que nacieron bastante después del 82, vean la importancia que tiene esto en términos geopolíticos, en términos inclusive hasta de construcción de una nacionalidad donde, como sabemos, muchas veces lo que nos constituye es precisamente lo que nos falta? Bien. En función de esto, conversando con Mariana y con el resto de los chicos de la Fundación Meridiano, se nos ocurrió decir, ¿y por qué no un podcast? La idea de generar un podcast surgió de la publicación del libro del mismo nombre, Comprendiendo la Cuestión Malvinas, por parte de la editorial Poliedro de la Universidad de San Isidro, el cual surgió de parte de mi investigación como doctoranda en la Universidad de Buenos Aires, y con el objetivo de divulgar algunas cuestiones respecto de la historia y el devenir de las islas del Atlántico Sur y su vinculación histórica con el continente del que forman parte. Pero de alguna forma, conversando con el equipo de Radio Poliedro y con el rector de la Universidad de San Isidro, a quien le agradecemos especialmente haber confiado en esta iniciativa, Enrique del Percio, surgió la posibilidad y la idea de generar una herramienta que estuviera más a mano para el público en general, porque lo cierto es que libros sobre Malvinas hay muchos, pero podcast hay muy pocos. Comprendiendo la Cuestión Malvinas fue un lindo proyecto que nos tocó realizar desde la producción de Poliedro Radio Universitaria. Fue un año especial por la conmemoración del aniversario de Malvinas, pero además también representaba un lindo desafío porque era la primera producción que realizábamos, teniendo en cuenta no solamente los intereses de la universidad, sino ampliando las puertas. Así que fue un lindo proyecto que además se vio reflejado también en la buena cantidad de audiencia que recibió. Sí, una de las cosas que a nosotros nos gustó mucho fue el material, la tesis de Mariana. Era absolutamente sólida en cuanto a la historia, en cuanto a la reivindicación del tema, y también tenía como todo un condimento poético que nosotras teníamos como que reflejar bien en la producción, en la producción del podcast. Entonces nos enfocamos mucho en tratar de interpretar de la mejor manera toda esa escena sonora, aprovechando las herramientas del podcast, y entonces le pusimos el viento, que traído también del diario de María Bernet, contaba esto de que en Malvinas el viento es algo persistente, el ruido de las olas. Entonces tuvimos como que hacerle honor a todo eso que teníamos escrito, toda esa historia, y ponerle todo ese condimento de recreación escénica, teatral, que la verdad que nos encantó hacer. El gran desafío que asumimos con todo el equipo de producción de Radio Poliedro, especialmente con Luisa Braña, fue cómo transformar todo ese cúmulo de información y de fechas históricas y de estatus jurídico en un producto que fuera entretenido, pero sobre todo que transmitiera con veracidad la épica en la historia de Malvinas,
episodios dramáticos que cercenaron la comunicación entre las islas del Atlántico Sur y el continente del que forman parte, los protagonistas de esa historia, sus vivencias y también los proyectos de integración al continente que han florecido a lo largo de la historia, ¿no? Figuras como el Gaucho Rivero, pero también el diario de María Bernet, y poder incorporar en nuestro imaginario cómo fue ocupar esos territorios para el Estado Nacional en esa época, poder incorporar también lo que fue la ocupación británica y el desalojo de las familias originales de las islas, y cómo a lo largo de la historia el colonialismo británico no ha hecho más que generar y fomentar un aislamiento artificial de las islas en función del continente, pero cómo aún así hay historias e intercambios que se sostuvieron a lo largo del tiempo, y rescatar al mismo tiempo, y sin omitir el dramático episodio de la guerra y la voz de sus protagonistas, también el momento en el cual, a partir de las Naciones Unidas y las negociaciones y la diplomacia argentina, estuvimos muy cerca, realmente muy cerca de recuperarlas por la vía pacífica, que es el camino que estamos reconstruyendo y sobre el cual se está trabajando en la actualidad. En ese sentido, el trabajo de producción fue sumamente rico, interesante, desafiante, donde buscábamos qué canciones, qué música podía acompañar y transmitir la idea del rol que jugaron las islas como enclave colonial en la época de los piratas, en la época de la caza de las ballenas, cómo poder transmitir la importancia de la Resolución 2065, la importancia de los recursos naturales y qué rol juegan las islas en la actualidad. Así que en ese sentido creo que hemos generado un producto de mucha calidad, al cual le hemos puesto muchísimo esfuerzo, pero que también hemos disfrutado mucho generándolo, y eso se nota en el producto final. Participar de un podcast que es un formato maravilloso para relatar historias, para contar historias de una temática tan profunda como lo de Malvinas, es una experiencia muy interesante para cualquier persona que trabaja en la vida académica, y yo diría para cualquier persona en general. En mi caso en particular, que tuve que interpretar la voz de Boris Johnson, el ex primer ministro inglés, que en ese momento había tenido su protagonismo, cada vez que se vuelve a discutir esta cuestión fue también interesante, porque de alguna manera me obligó a ponerme en los pies del que está del otro lado, digamos, ¿no? Y ese es un ejercicio que intelectualmente es muy interesante. Pero cuando uno escucha el podcast en su totalidad, recorre cada una de las historias, encuentra que contar Malvinas es digamos, un desafío que todavía tenemos los argentinos, incluso puertas adentro de nuestro país. Uno a veces en la velocidad de las cosas piensa que conoce la totalidad de lo que ocurrió, conoce la historia, conoce las tradiciones, no, y en realidad cada vez que uno se pone a escuchar este podcast se da cuenta de que siempre se aprende algo nuevo de una cuestión tan profunda para nosotros los argentinos. Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Magnani, soy el secretario académico de la Fundación Meridiano. El año pasado tuve el gusto de participar en el podcast sobre Malvinas llevado adelante por la Universidad de San Isidro y la Fundación Meridiano, y la verdad es que para mí fue un gusto participar. Hablé sobre la importancia de reconocer las limitaciones del plegamiento como estrategia internacional de la Argentina frente a su reclamo por las islas del Atlántico Sur, y la realidad es que me parece muy importante renovar la difusión del podcast y hacer todo el tiempo una difusión, si es posible anual, en los aniversarios, porque es un tema muy importante para el país, porque abarca múltiples dimensiones políticas, económicas, diplomáticas, culturales, históricas, que hablan sobre nosotros como nación, y porque es una disputa muy vigente que condiciona un montón de aspectos de nuestro presente y también va a condicionar un montón de aspectos de nuestro futuro. Por eso, en particular, por mis temas de interés, considero que es muy importante renovar la difusión del podcast y pensar en futuras difusiones sobre Malvinas, ya que constituye, al menos en el plano internacional, un aspecto que va a ser fuertemente condicionante para los próximos años. Y por así decirlo, digamos una cuestión central, la cuestión Malvinas y qué países nos apoyan y qué países no nos apoyan en nuestro reclamo frente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, va a condicionar fuertemente nuestras alianzas en el plano internacional en los próximos años. Por lo tanto, difundir este tema, ser conscientes de lo que implica, me parece que es extremadamente relevante, así que felicito a sus autores
y los incentivo a seguir adelante con la difusión y con futuros proyectos institucionales sobre las Islas Malvinas y el reclamo de la Argentina. Lunes 3 de agosto, nublado y frío. El día que por el mal tiempo no puedo salir, busco de qué ocuparme en casa por entretenimiento. Generalmente es al lado de la chimenea, leyendo unos ratos, que por fortuna estamos provistos de muy buenas obras u otros en el piano. De noche nos ocupamos más a la música, en la que Emilio y Loreto han hecho progresos, principalmente este último en el canto. Soy Ana Belén Díaz, tuve el privilegio de colaborar con la Fundación Meridiano en el proyecto Comprendiendo la Cuestión Malvinas y a su vez el honor de ponerle voz a María Bernet, la primera mujer residente en las islas, puntualmente en Puerto Soledad, y poder transmitir su sentir, su experiencia en el día a día, ese relato maravilloso que forma parte del diario escrito por ella y que nos permite acercarnos a ese día a día, las adversidades que tuvieron que atravesar, incluso hasta lo sensorial, cómo describe los olores, el sonido, el frío. El objetivo de la realización de este podcast se enmarca en el lema Malvinas nos une, que signó el 40 aniversario del conflicto bélico y desde el cual pensamos y buscamos contribuir a la divulgación y la profundización del conocimiento sobre la cuestión Malvinas, que si bien está presente de forma inclaudicable como causa en el sentir del pueblo argentino, también requiere del compromiso constante de todas y todos para poder fortalecerlo. Es importante entonces agradecer muy especialmente a aquellos que se prestaron a colaborar con este podcast desde su expertise y que han contribuido enviando sus audios, con sus análisis, con su conocimiento, con su relato, primera persona de distintos elementos vinculados a Malvinas. Así que es un agradecimiento muy especial de parte de todo el equipo de Radio Poliedro, de la Universidad de San Isidro y de Fundación Meridiano, a las colaboraciones de Juan Rattenbach, de Facundo Rodríguez, de Juan Cruz Campaña, de Roberto López, de Carlos Tesey, de Gabriela Láser, de Leandro Darío, de Mirta Amati y de Ezequiel Magnani. No hubiéramos podido realizar este podcast sin ustedes. Los invitamos a todos a escuchar el podcast Comprendiendo la Cuestión Malvinas, una coproducción de Fundación Meridiano y Poliedro Radio Universitaria, la radio de la Universidad de San Isidro. Imperdible, ¿eh? Están todos invitados. En este 40 aniversario de la guerra, desde Argentina seguimos trabajando por la recuperación de nuestra integridad territorial, en honor a nuestros caídos y en defensa de lo que es legítimamente nuestro, la soberanía sobre las Islas Malvinas. Comprendiendo la Cuestión Malvinas es una investigación de Mariana Altieri con el apoyo de Fundación Meridiano y la producción de Poliedro Radio Universitaria.